Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hola, bienvenidos al podcast de Desaprende un Segundo. Soy Judith Álamo, maestra, orientadora y apasionada de la educación. Quiero acompañarte en cada capítulo con ideas para que desaprendamos juntos. Hablaremos con expertos y personas inspiradoras sobre innovación educativa, familia, tecnología, convivencia, diversidad, formación y muchas más cosas para mejorar este ámbito esencial que es educar. ¿Me acompañas? Hola a todos, bienvenidos al podcast de Desaprende un Segundo una vez más. Hoy tenemos con nosotros a Juan Baello. Hola, Juan. Hola, Judith. ¿Cómo estás, Juan? Pues bien, encantado de estar aquí compartiendo este rato contigo y con los oyentes. Genial. Juan, si te parece te voy a presentar y ya después vamos directamente a la entrevista. Juan Baello Orts ha sido psicopedagogo, orientador y profesor tutor de Psicología General y Psicología Evolutiva en la UNED. Es además formador y un prestigioso autor de diferentes libros sobre gestión del aula y convivencia, como resolución de conflictos en el aula, las habilidades sociales en el aula, cómo dar clase a los que no quieren y el profesor emocionalmente competente. Sobre todo, Juan, si me lo permites, eres un educador generoso que nos ayuda a ampliar la perspectiva en cuanto a convivencia y a gestión de aula se refiere. Bienvenido al podcast, Juan. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Muy generosa en la presentación. Sí que quiero comentar y empezar la entrevista diciendo que a Juan lo conocí ya hace por lo menos 4 años que vino a mi cole e hizo una formación sobre gestión del aula y sobre convivencia positiva y cómo tener diferentes técnicas, herramientas, y no solo técnicas y herramientas, sino cómo tener una perspectiva amplia de lo que es la convivencia en el centro, y con eso quiero empezar, ¿no? Con parte de esa formación, de lo que él comparte normalmente con los docentes y con los equipos directivos, equipos de orientación, sobre cómo tener una buena convivencia. Y la primera pregunta es esa, Juan. ¿Cómo podemos cuidar del aula para que sea un lugar pacífico? O si quieres, empezamos por el aula y después seguimos con el centro, como tú lo quieras plantear. Bien, el aula es un espacio especial, lleno de variables, y como son variables, pues el profesorado las puede manejar para mejorar el clima, no solamente en convivencia, sino también mejorar el clima motivacional, también mejorar el nivel de atención o el nivel emocional o el cognitivo de los alumnos y alumnas. Por lo tanto, para mí, puesto que el aula la entiendo como un espacio de variables modificables y mejorables, para mí el eje de la intervención del profesorado en el aula es que asuman ese rol de mejora de variables, entendiendo que cada problema que aparezca en el aula, sea de convivencia, de motivación, de atención, es una oportunidad de mejorar el clima y la situación aplicando estrategias bien espontáneas, bien aprendidas en formación presencial o, por ejemplo, en un podcast como este. Que vamos a aprender hoy alguna estrategia. Espero que se lleven los escuchantes del podcast. Muy bien. Nos has comentado entonces que hay como 4 variables sobre todo, que es la convivencia, 5, convivencia, motivación, atención, emoción y cognición. Exactamente. Vale, que tendríamos que tener las gafas como docentes y saber que cuando hay un conflicto, ¿de qué tipo de conflicto
estoy hablando, ¿no? ¿De qué tipo con qué tipo de conflictos me estoy enfrentando en el aula, ¿no? ¿Y cómo puedo saber eso, Juan? Bueno, pues practicando lo que se llama observación activa. Hay dos maneras de observar lo que ocurre en un aula. Una es entrar y practicar lo que se llama observación pasiva. La observación pasiva es aquella en la cual mandan los ojos sobre el cerebro y los ojos transmiten al cerebro todo aquello que ven. Pero claro, si ves caras, si ves personas, si ves vestimentas, si ves mesas, bueno, pues lo que estás practicando es una observación pasiva en el sentido de que no es exploratoria, es más bien turística. Y entonces no te enteras de muchas de las cosas que ocurren o de muchas de las cosas que hay detrás de lo que ocurre, ¿no? Por el contrario, si practicas la observación activa, que también se llama observación exploratoria, aquí no mandan los ojos sobre el cerebro, sino que el cerebro le indica a los ojos que se centre y que se fije en una serie de variables fundamentales para crear un buen clima. Y entonces el cerebro le ordena, por ejemplo, al profesorado, bueno, le ordena, le indica a los ojos que se fije, por ejemplo, en comportamientos disruptivos, en frases o discursos agresivos, en agresiones físicas, por ejemplo, en el campo de la convivencia. Es decir, que se fije en el maltrato y en las faltas de respeto. Pero también si nos fijamos en el tema de la motivación, pues podemos ver actitudes de rechazo al trabajo escolar, es decir, alumnado que se niega, o podemos ver alumnado remolón, que hay que empujarle, que tiene tendencia a hacer lo mínimo. Bueno, pues si nos centramos en la atención, pues mediante la observación activa, pues detectaremos alumnado con tendencia a distraerse, a no concentrarse en clase, o bien a no sostener durante mucho tiempo la concentración. Si nos centramos en variables emocionales, bueno, pues nos fijaremos en alumnado que no está bien, que sufre, que tiene baja la autoestima o que no sabe gestionar sus emociones. Y les ves con un estado de ánimo pues complicado, negativo. Vale. Por último, dentro de la cognición, pues alumnado que no puede o alumnado que tiene dificultades de comprensión o falta de técnicas de aprendizaje. Por lo tanto, parece que haya que observar mucho, pero la mayoría del profesorado ya lo hace. Simplemente es sistematizar y saber qué es lo importante que hay que ver en... Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. This weekend, only at Macy's, it's our lowest prices of spring. How low? Diamond rings, pendants, and earrings, only $399, originally $1,500. Ninja blenders, now $89.99. And $395 men's designer suits, only $99.99. So if you're wondering why you should shop Macy's lowest prices sale, well, the name pretty much says it all. It's our lowest prices for one weekend only. Starts tomorrow at Macy's. Savings off already reduced prices. Exclusions apply. Cada una de las 5 áreas. Vale. ¿Y hay actuaciones diferentes para cada una de las áreas, entonces? Sí, claro. Por ejemplo, si nos centráramos en, vamos a poner la atención, ¿no? Que es algo que escucho mucho, que ya hablaremos de la queja. Sí. Escucho mucho a los compañeros, a los docentes con los que comparto, es que no atienden, sí. No me atienden, o no son capaces de comprender lo que les explico, o están en las nubes, o lo que sea. ¿Qué estrategia nos podrías dar
para que los docentes implementaran en el aula y pudieran captar esa atención? ¿O qué podríamos hacer no solo en el aula, sino previamente? Porque hay que saber diferenciar entre lo que tengo que hacer en el aula, lo que tengo que hacer previamente. Entiendo que en esta variable también hay una parte de preparación de clases y de gestión del tiempo importante. Cuéntanos tú, Juan. Bueno, ahora verás, has nombrado dos inicios de frase que sabes que para mí son clave, ¿no? Un inicio es el inicio tóxico, que es cuando el profesorado utiliza esquemas es que, ¿no? Y entonces dice, es que no atienden, es que se distraen, es que no entienden. Claro, si tú utilizas frases es que, pues como la responsabilidad es del alumnado, pues no haces nada. Frente a las frases es que están las frases yo podría o podríamos, que en vez de centrarse en la queja se centra en las soluciones. ¿Qué podría yo hacer para que el alumnado que se distrae o que no comprende pues estuviera concentrado y además comprendiera, ¿no? Porque atender y comprender es una pareja de funciones ejecutivas clave en el aula, ¿no? Bueno, pues ahí hay varios procesos y luego hay subprocesos, pero por no, para decirlo en poco tiempo. El profesorado debería de pensar primero cómo captar la atención del alumnado. Y ahí el inicio de la clase es un momento clave y cuando se produce un cambio de actividad es otro momento clave. ¿Cómo captar la atención? Pero luego hay que mantenerla, que es el segundo proceso. Mantenimiento de la atención durante un periodo prolongado, siempre dejando o intercalando periodos de relajación. Pero al menos intentar que durante un tiempo lo más largo posible, pues el alumnado esté concentrado, ¿no? En tercer lugar, es muy importante cómo distribuye la atención el profesorado entre sus alumnos. Vale. ¿Qué cantidad de atención dedica a cada alumno? Y ahí la distribución de la atención del profesorado a su alumnado no debería ser igual, no se puede atender a todo el mundo al mismo tiempo, pero hay una guía que es no caigas en el error extendido de dedicarle más atención a quien más la reclama, a quien más protagonismo busca, por ejemplo, interrumpiendo o haciendo payasadas. No dediques más atención a ese alumnado cuando hace las payasadas, dedícale atención positiva cuando hace algo bien. Y sin embargo hay algún alumnado, por ejemplo, alumnado que tiene baja la autoestima o que emocionalmente no está bien o que tiene un grado de timidez exacerbado, pues que no nos reclama atención, sin embargo, sí que deberíamos de prestarle mucha atención y la observación exploratoria o activa nos dice a quién debemos atender más. Para captar la atención, bueno, pues 2 o 3 pinceladas porque no hay tiempo para más, pero empezar la clase de manera diferente cada día. Vale. Y con inicios activos, manipulativos, tocando temas sorprendentes, novedosos, en forma de interrogantes, empezando con una anécdota, pero que lo peor que hay para captar la atención en clase es que los alumnos sepan que con el profesor Juan la clase va a empezar de una manera totalmente predecible. Lo impredecible ayuda a que se capte la atención. Y luego los temas, los contenidos, pues tienen que ser interesantes, y interesantes en el sentido de abordar lo que les interesa a los alumnos. Ya. Introducir lo que les interesa a los alumnos en la clase. Vale. Me encanta, Juan, porque has descargado la responsabilidad de los alumnos hacia el docente de, oye, hay que ser un
poquito previsor. Primero hay que ser un agente activo dentro del aula y el conocimiento. Yo también entiendo que la experiencia también te va dando ese ojo, ¿no? Ese ojo observador que después de muchas generaciones vas entrenando para saber, pues, no qué tipo de alumnos, porque a mí tampoco, yo soy partidaria como tú de no etiquetar en demasía al alumnado, pero sí vas viendo qué tendencia tienen ciertos alumnos, pues si están muy callados, si reclaman mucha atención o lo que sea. Por una parte eso, la parte de observación, y por otra parte nos ha dado otra pista de la preparación del aula, de las clases, y durante la clase saber distribuir bien la atención y no irte a lo que te saca de tus casillas, quizás, que es ese alumno que hace una broma, un chiste, porque realmente lo que quiere es sacarte a ti de esa serenidad o de ese control de aula, y atenderle cuando atenderle, felicitarle, darle feedback cuando realmente está haciendo las cosas bien o está pues con la tarea o lo que sea. Exactamente. Exactamente. Hay una regla que a mí me gusta repetir de cara a la atención, porque por un lado está la atención del grupo, y luego está la atención que cada alumno individual presta. Entonces, en la atención del grupo, cada profesor, con cada tarea o actividad que propone, consigue un nivel atencional, alto, medio, bajo. Y a mí me gusta siempre sugerir al profesorado al que formo que piensen en el disc jockey, en el DJ, ¿no? ¿Qué hace un DJ proactivo? Bueno, pues está mirando continuamente si la gente baila o no baila. Y si la gente no baila, pues cambia de música. Pero lo que no puedes es, si la gente no baila, echarle la culpa a la gente de que es sosa, etcétera, porque entonces... Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. No estará siendo un buen disc jockey. Un buen DJ. No estará siendo el profesional, igualmente como docente. No estará siendo lo suficientemente profesional como para tener ese manejo, esa cintura de cambio, ¿verdad? Exactamente. Qué bueno. Sí. Bueno, pues seguramente con esta metáfora nos acordaremos y sobre todo cuando volvamos a bailar, que acordarnos de cambiar los tiempos, cambiar la música cuando la música no está llegando a que los alumnos, entre comillas, bailen. Hay que hacer bailar a los alumnos y eso requiere cambios de música cada cierto tiempo, el ritmo de la clase. Muy bien. Oye, esto es solo centrándonos en una de las 5 variables. Sí. Seguramente no nos va a dar tiempo a todos porque tengo un listado aquí enorme de preguntas que te quiero hacer, pero sí que seguramente hay muchos docentes cuando hablan de gestión de aula, sobre todo, o bueno, muchos docentes, me voy a poner a mí misma como ejemplo. Sí. A mí lo que seguramente me hace doler la barriga o que no duerma por la noche es cuando tengo un alumno o una alumna muy conflictiva en el aula o que me rompe esa paz, ese ritmo, esa tensión, o lo que sea. Vale, sé que esto normalmente, y eso lo pones en tus libros y en mogollón de artículos que tú comentas, esto normalmente no solo es, salvo en centros que tienen pues una problemática muy difícil, en un barrio pues complejo y tal, pero no suele ser lo normal en el aula. En el aula lo que suele perturbar la convivencia son las cosas pequeñitas muy repetidas, ¿no? La impuntualidad, que no traigan el material, la falta de tarea, la atención, bueno. Pero quiero que nos centremos en, oye, ¿qué hago cuando tengo un conflicto serio o bien de enfrentamiento conmigo docente o bien entre los compañeros porque es un niño, una niña o está muy focalizado en ese niño, esa niña, ese adolescente que a su alrededor tiene ese conflicto? Y por otra parte, que hablemos del aula de convivencia
sin conflicto o con conflictos mínimos que perturban la paz de la clase, ¿vale? Quiero que hablemos de esos dos escenarios. Bueno, si te he entendido bien, ahora a ver, la disrupción en el aula para mí es muy importante, bueno, pues la gravedad de los problemas que aparecen en el aula y la frecuencia. De lo que más desespera al profesorado son los problemas frecuentes, lo que se llaman roles o frecuencias, que son alumnos que no paran no paran de provocarte, no paran de interrumpir, no paran de insultar, no paran de... y esas frecuencias o roles de alumnado que no para de... Claro, los roles ¿cuándo aparecen? Pues aparecen cuando las conductas disruptivas les funcionan a los alumnos. Cuando un alumno interrumpe una vez y el profesor para la clase y le dedica 5 minutos para reñirle al alumno, pues el alumno ha conseguido 5 minutos de protagonismo. Y como el protagonismo es reforzante, pues lo que hace el alumno es volver a interrumpir. Y si el profesor entra al trapo y vuelve a dedicarle otros 5 minutos, la tercera vez el alumno ya no es que interrumpa, es que se ha convertido en un interruptor oficial. Porque le nutre la autoestima y le proporciona éxito y reconocimiento. Los demás se ríen, se centran en él. Éxito y reconocimiento que no consigue en el desarrollo normal de la clase. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el profesor o profesora? Bueno, pues lo primero, no entrar al trapo e interpretar que cuando un alumno está entrando en un rol, el que sea, de interruptor, de desafiante, el que sea, es porque le funciona. Y el profesor lo que tiene que conseguir es que no le funcione. En ese sentido, bueno, pues los roles es mejor tratarlos y abordarlos a partir de cierta edad. Si son pequeños, no. Pero a partir de cierta edad en privado. Perdona, Juan, antes de ver qué pasos deberíamos seguir, ¿qué edad para ti es la que empezaríamos a tratar este tipo de dinámicas sociales que se puedan formar en el aula? ¿Quinto, sexto, más pequeños? Sí, bueno, depende de los alumnos, pero a partir de que puedan entenderme qué es lo que le estoy diciendo. Bueno, por ejemplo, la capacidad para ponerse en lugar de otro se empieza a tener ya a los 4 años, pero a los 4 años no vamos a mantener una entrevista privada. Pero sí que hay momentos que podemos conseguir que un niño o que un adolescente, pues incluso dentro del aula, pues se puede acercar a la mesa o me puedo acercar yo de manera que estemos en un entorno más privado. La audiencia no ayuda a cambiar al alumno, porque el alumno los roles que desempeña normalmente y casi siempre los desempeña en un contexto determinado y para unos compañeros determinados. Es decir, que el malo es malo para alguien. Entonces, si le suprimimos la audiencia, normalmente son más permeables y más capaces de... En estas entrevistas, que para mí tienen que ser mini entrevistas privadas de cambio, el único objetivo es que conseguir una intención sincera de cambio. Es decir, que nos digan que va a cambiar, que no va a volver a. Y en la entrevista no se puede conseguir más. Los alumnos no cambian en la entrevista. Los alumnos cambian si se hace un seguimiento del compromiso adquirido. Demasiados profesores o tutores hablan mucho tiempo con el alumno dice que sí a todo, pero luego no hay un seguimiento de si la intención se transforma en un hecho. Por lo tanto, donde hay que centrarse es en el seguimiento y ahí se pueden pactar con el alumno señales, pequeñas señales, para que el alumno diga todo va bien con un gesto y que nosotros le digamos todo va bien al principio
esos intercambios tienen que ser frecuentes. Y si el alumno está cambiando, pues tiene que venir el agradecimiento y la valoración. ¿Pública o privada? Los agradecimientos depende, pero Vale. Un agradecimiento público, no ostentoso para toda la clase, pero sí público y que se entere él y algunas personas más, pues un gracias del profesor pues es bienvenido. Vale, Digamos que lo positivo en público, lo privado, lo negativo en privado. Vale. Reducir la audiencia, hablar en privado, no hacer grandes shows. A mí una de las frases que te escuché que la tengo grabada desde la formación es desvestir desnudar los problemas. Y a veces desnudar los problemas es lo reduzco o estoy muy enfadada ahora, me relajo, hablo con el alumno fuera. ¿Sabes qué? Que no dejarnos llevar tampoco por la emoción, sino desnudar el problema. ¿El problema cuál ha sido? ¿Me ha interrumpido? ¿O no para de, pues, aislar el problema y tratarlo? Quitar la audiencia e intentar la parte positiva, hacer un feedback eficaz de lo que ha hecho. No es, oye, qué bien, hacer un ground show también positivo o falso, porque los niños y los adolescentes saben perfectamente cuando tú estás siendo honesto con ese feedback, tanto positivo como negativo, cuando te estás pasando 3 pueblos porque estás cansado o porque, entre comillas, me tiene manía, ¿no? Las típicas frases que dicen los alumnos. Y a veces que las relaciones personales son complejas. Y por otra parte, y dar un feedback tanto puede ser privado como público, si es real y es honesto. Sí, es importante que los alumnos vean en el profesor o en la profesora que si cambian y mejoran pasa algo y que si no cambian y no mejoran pasa algo. Vale. Es decir, que la respuesta del alumno tiene consecuencias. Educar en la consecuencia. Guay. Oye, pues esto me engancha muy bien a una pregunta que tengo por aquí que te quería hacer también, porque si persisten en la conducta disruptiva pasa algo, si cambian pues también pasa algo. ¿Qué papel tienen las normas de aula? Bueno, las normas, hay 2 tipos de normas en el aula. Por norma se entienden las que normalmente se elaboran a principio de curso, se escriben de manera más o menos explícita, están en un papel y dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Claro, esas normas sirven para todas las clases, para todos los profesores. Hay otro tipo de normas que se llaman límites. Los límites no se escriben, se respiran. ¿Y en qué consisten? Bueno, pues si hay una norma que dice que no se puede interrumpir, por ejemplo, la norma explícita dice no se puede interrumpir y eso es válido para la clase de las 8, de las 9, de las 10, de las 11. Pero cuando entra la profesora de las 8, la gente a lo mejor no interrumpe y cumple la norma. Pero cuando entra el profesor de las 9, si es una persona blanda o permisiva, aunque la norma sigue siendo la misma, no se puede interrumpir, pero el límite es totalmente diferente. Con la profesora de las 8 no interrumpían, con el de las 9 interrumpen. Entonces, ¿dónde está lo más importante del clima de la clase? ¿En las normas generales de aula o en los límites? Pues evidentemente en los límites. Hay que conseguir que los límites de cada profesor coincidan al máximo con las normas que hay escritas. Sobre todo en unos pocos problemas que pesan mucho en el aula, como son las interrupciones, como son las actitudes desafiantes o como son, bueno, el acoso o las actitudes agresivas físicas y verbales. Bueno, pues ahí hay una serie de núcleos de disrupción
que ahí hay que unificar criterios y si un profesor consigue, por ejemplo, que no insulten, pero otro no lo consigue, pues las ayudas entre profesores ayudan a que en las dos clases desaparezcan los insultos. El peor enemigo, pues, es el individualismo y el aislamiento, porque entonces hay profesores que no pueden fijar límites respetuosos y el clima de clase se deteriora. Juan, de ti también escuché que hay profesores pico. Bueno, hay profesores pico y profesores valle. ¿Nos puedes explicar esta metáfora, esta clasificación, que no es simplemente para comprender, una metáfora para comprender qué tipo de profe podemos ser dentro del aula en cuestión, en relación a la gestión de aula? Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí. Y enganchamos con cómo podemos ayudarnos entre profesores para crear ese clima de convivencia bueno en el centro. Ahora, a ver, yo estoy hablando, hablo de gestión del aula y de estrategias, doy muchas estrategias. Algunas de ellas pues están ya muy comprobadas y objetivamente pues son muy operativas. Bueno, yo siempre insisto que las estrategias tienen que ser operativas, es decir, que funcionen, y sencillas, que no den trabajo, que se puedan aprender rápidamente y que no requieran burocracia, ¿no? Pero claro, cuando yo le doy una estrategia a dos profesores, es posible o probable que a uno le funcione y que al otro, haciendo lo mismo, no le funcione. Es decir, que cada estrategia depende de la persona que la aplica el que funcione mejor o peor. Digamos que las estrategias se multiplican por la persona. Y si la persona tiene influencia cero sobre un alumno, todo lo que haga y diga lo estará multiplicando por cero. Vale. Bueno, pues la influencia es variable. Y la influencia, y lo que no quiero es que se entienda como que yo etiqueto al profesorado. No, se entiende que es una metáfora. Una metáfora, una imagen. Exactamente, pero los alumnos sí que lo hacen. El primer día de clase ya categorizan a los profesores y dicen, con este me voy a comportar y con este no me voy a comportar. Es decir, nos atribuyen un nivel de influencia o de poder y en función de ese nivel de influencia nos van a hacer más caso o menos caso. Si nos atribuyen influencia... Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Influencia cero, pues entonces todo lo que digamos y hagamos no va a servir de nada. Vale. Por lo tanto, ¿qué hay que evitar? Bueno, lo primero, tener estrategias, pero lo segundo, tener influencia. Vale. Y en influencia, en un equipo docente, pues hay picos, que son profesores muy influyentes, a los que los alumnos le hacen mucho caso, y hay valles, es decir, profesores poco influyentes a los que algunos alumnos le hacen muy poco caso o ninguno. Si gestionan el aula individualmente, el profesor pico gestiona muy bien, pero el profesor valle las pasa canutas y no consigue. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es trabajar en equipo, pero de una manera que no cueste trabajo y que apenas le cueste trabajo al pico apoyar al valle. Vale. Por ejemplo, formando una pareja de gestión. Si cada día
o de vez en cuando tomando café, el profesor Pico y el profesor Valle forman una pareja de gestión, y le dice, pues mira, es que Domingo me planta cara y yo ya no sé qué hacer, he hablado con él en público y en privado, pero no hay manera. Pero claro, el profesor Pico en su clase, en la clase del Pico, pues puede acercarse a Domingo y puede decir, mira, me he enterado o hemos detectado que en clase del profesor tal no paras de. Y entonces, simplemente con una breve conversación de segundos y con un seguimiento de segundos cada día, ¿cómo te va con el profesor tal? Bueno, pues esa intercomunicación le da poder al profesor Valle, porque ya no está solo, sino que está respaldado. Que hacen equipo los profes y los alumnos comprenden que los profes hacen equipo entre ellos. Y eso pasa sobre todo en secundaria, donde está tan fragmentada la docencia, ¿verdad? Que en un mismo día pues puedes tener 7 profesores diferentes y los alumnos van regulando su conducta claramente con cómo se comportan, con los límites explícitos, las normas explícitas e implícitas que hay en el aula y ellos, entre comillas, saben perfectamente captar esa capacidad de control de aula, ese liderazgo, esa influencia o no. A mí las estrategias... El primer día, sí, que no es... ahora estamos grabando esto en diciembre, no es ahora en diciembre, es en septiembre ya tienen clasificados claramente con quién, y después también porque los alumnos hablan entre ellos mayores, menores y van con ese prejuicio a clase. Cosa que también hacemos los profesores, porque después dicen, claro, porque es que ya le contaron de mí, que soy no sé qué, no sé cuándo. Digo, ya, pero es que nosotros también vamos con las etiquetas heredadas del curso anterior cuando hacemos el trasvase. Juan, te quiero traer a esta entrevista unas tips que das para crear un clima de clase cálido y me quedo con una de ellas que es casi al final. Dice, si no puedo, al final, si hago todo esto después de las 23 estrategias que das de establecer las normas desde el principio, evitar el deslizamiento, la relajación, pero que haya un ambiente distendido, dices un montón de estrategias, dice la última, si no puedo de todas maneras, triangulación, mediación, ayuda de un compañero, no tener reparos en pedir ayuda, porque esto creo que también pasa mucho en los centros, a veces nos da cosa o timidez o si estás empezando porque estás empezando, si llevas mucho porque llevas mucho, pedir ayuda a algún compañero o a alguien del equipo directivo porque te van a ver débil, ¿no? Dice, el que pide ayuda puede parecer débil 5 minutos, el que no lo hace, termina tú la frase, Juan. El que no lo hace, todo el mundo sabe que es débil todo el curso, pero además está sufriendo todo el curso. Entonces, pues hay que pedir ayuda, pero además hay que trabajar en equipo de manera ordinaria, porque pedir ayuda cuando hay un problema extraordinario, también. Pero cuando, por ejemplo, formar una pareja de gestión, desde el principio del curso, cuando sabemos que yo controlo muy bien el aula, pero sin embargo un compañero le cuesta mucho, bueno, pues trabajar unidos e intercomunicarnos de manera sistemática y ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hay veces que me dicen, ya, pero es que el profesor Valle que necesita ayuda por vergüenza no la pide y pretende ocultar que tiene problemas o lo niega. Y siempre, cuando he tenido oportunidad, bueno, recuerdo una vez en Canarias, en Canarias, a un centro que fui, no era Gran Canaria, pero era Canarias. Era otra isla, ¿vale? Sí, y recuerdo que había una profesora que lo pasaba muy mal, era una profesora veterana ya, y por vergüenza era muy buena profesora. Académicamente tenía prestigio, pero sin embargo el clima del aula era un desastre. Se pasaban con ella y lo pasaba mal
pero además pues no podía. Y entonces, bueno, yo recuerdo que hablé con ella, bueno, he hablado con muchas profesoras y profesores para intentar persuadirles de que les conviene pedir ayuda, ¿no? Y de que las ayudas deberían de ser no algo excepcional de un profesor que pide ayuda, sino algo normalizado, ¿no? Y aquella profesora y a otras muchas y a otros muchos siempre les digo lo mismo. Mira, que tú no controlas el aula y que los alumnos se pasan contigo, aunque cierres la puerta de tu aula con 7 llaves, los alumnos lo saben, sus familias lo saben, tus compañeros de claustro lo saben, es decir, lo sabe todo el mundo. Todo el mundo, aunque tú lo niegues o no quieras Por pedir lo ayuda. tanto, es absurdo pretender ocultarlo, ¿no? Por lo tanto, pide ayuda y aunque parezca, te creas que eso es una debilidad, que no lo es, porque una persona que le cuesta mantener el orden en la clase, bueno, pues a otra persona le cuesta motivar y a otra persona le cuesta explicar con claridad. Es decir, que todo el mundo tenemos fortalezas y debilidades. Total. Oye, Juan, y de los 3 estilos educativos que normalmente tanto como padres, madres, como docentes. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. El autoritario, el permisivo o el democrático, ¿cuál crees que es el que mejor convivencia y mejor resultado da dentro del aula? Porque yo creo que todos hemos pasado, bueno, todos, no voy a generalizar, creo que muchas veces pasamos por etapas en las que somos muy autoritarios, otras en las que somos demasiado permisivos y sobre todo cuando empiezas puedes caer en el error o bien de irte a la parte más permisiva porque eres joven y te ves cerca de los alumnos y te las dan por todos lados cuando pasa un poco de tiempo, o extremarte en un límite autoritario que tampoco conecta con ellos. Que yo misma me estoy contestando a la pregunta, pero quiero que tú me hables de los 3 estilos educativos que podemos encontrar dentro del aula y cuál casa mejor para una convivencia pacífica. Sí, incluso podemos añadir un cuarto, ¿no? Porque tanto para familias como para profesorado, ¿no? Y tiene que ver con el control y el afecto. El peor de todos es el negligente. El que no existe, no está. El que pasa de todo, pasa. No da ni control ni afecto, ni fija límites. Fijar límites es decir, eso no lo hagas, ni da afecto, es decir, ni control ni afecto. Es el peor. Y bueno, hay familias, también algún profesor, que el colmo de la negligencia es el maltrato. Es decir, bueno, por ahí algún docente maltratador y hay algún familiar maltratador. Pero eso es, creo yo, que es lo mínimo, ¿no? Luego hay otro estilo que es el permisivo. El permisivo da mucho afecto, se acerca mucho a sus alumnos, es muy colega, pero hay muy poco control. Y entonces eso genera aulas pues desordenadas. En fin, cuando hablo de orden me refiero a aulas donde no reina el buen trato, sino lo contrario, ¿no? Luego hay otro estilo que tampoco es positivo, que es cuando, que es el autoritario, que hay mucho control pero poco afecto. Profesorado rígido, autoritario, mantiene el orden pero a costa de ser como muy represivo, ¿no?
¿Cuál es el estilo ideal? Pues el democrático directivo. El democrático directivo es democrático porque practica el diálogo, pero no dialoga sobre todas las cuestiones, sino que hay cuestiones que no se pueden dialogar, donde el profesor tiene una responsabilidad, por lo tanto decide, es directivo y decide algunas cosas sin dialogar, porque bueno, pues ahora, por ejemplo, con el COVID, bueno, pues hay cosas que no son objeto de negociación ni de diálogo. Está claro. Vienen y esto no se puede hacer y ya está. Y la materia que tengo que impartir, eso es algo que no se puede discutir porque es algo que tengo que dar. Pues hay ciertas cuestiones dentro del aula que está claro que hay que asumir. El estilo democrático directivo, cuando se combina con la capacidad de practicar la firmeza calmada, da resultados espectaculares. La firmeza calmada, firmeza para decir que no y para conseguir que un alumno pare, pero conseguirlo desde la calma. Es decir, que es el profesorado que no solamente es asertivo para fijar límites, sino que además es empático para ganarse al alumno. Si tú te ganas a un alumno, pues cuanta más empatía y química tienes con un alumno, menos tienes que practicar la asertividad de decirle que no y de fijar límites. Porque saben perfectamente dónde está. Exactamente. Vale. Hay 3 competencias que me parecen fundamentales en el profesorado a la hora de cambiar alumnos. Dentro de la convivencia. Luego dentro de motivación, que no hemos hablado, pues habría otras variables, ¿no? Pero el profesorado tiene que ser la A de asertivo, es decir, profesorado que respeta y se hace respetar. Eso quiere decir asertivo. Profesorado empático, que es que conecta con sus alumnos y se los gana. Y profesorado influyente. Es decir, que consigue persuadir y que le hagan caso. Y lo consigue solo o con la ayuda de otra persona más influyente, trabajando en equipo con alguien influyente. Vale. Oye, Juan, y nos hemos centrado sobre todo en el aula, pero algunas pinceladas que nos puedas dar de centro general. Tú hablas mucho de sistemas de plantas o de diques, ¿no? De contención. Te lo sabes mejor que yo, ¿eh? He hecho los deberes antes de la entrevista. No, y aparte porque es que como yo creo que soy visual, aprendiz visual, y tú utilizas muchísimas metáforas visuales, con lo cual a mí me ayuda mucho a comprender un tema complejo que es la gestión de aula, porque estamos hablando siempre de muchísimas variables personales del docente, personales de los alumnos, de límites, de normas. Entonces, como me parece que tú lo haces muy bien, porque creo que es el arte de ser un buen docente, de tener didáctica, ¿no? De hacer las cosas complejas simples para que las personas podamos entenderlo. Pues me lo sé por eso, porque usas muy buenas metáforas, Juan, directamente. Cuéntanos un poquito de este sistema de plantas, este sistema de diques que abarca todo el centro. Sí, vamos a ver, el sistema de diques de contención, es un sistema bueno, los diques ya lo dice, pero es un sistema progresivo para frenar conductas y actitudes abusivas de los alumnos o del profesorado o de familia. Vale. O de familia. Ahora estoy asesorando algunos centros desde la distancia y en algún caso, bueno, pues hay casos de alumnos y hay casos de familias. Incluso, pues a veces llegan no solamente al insulto, sino a la agresión, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, el centro, creo que lo que hay que evitar es la personalización. Si actúa solamente la directora o el jefe de estudios, entonces es más fácil ir a por él. Vale. Mientras que cuando se actúa colectivamente y hay un estilo de centro y una manera de gestionar los problemas en el centro,
Pues entonces eso es más difícil porque está colectivizado lo que es la gestión. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. ¿No? Y el clima de centro ayuda a que cuando tú estás en un centro que tiene buena fama, con un equipo directivo que tiene fama de gestionar eficazmente y además de una manera empática los problemas, pues cuando el clima de centro es así, la fama del centro se contagia y lo que ocurre en las aulas se ve más positivamente. Y al contrario, si un centro tiene mala fama, bueno, es lo que conoces tú, que se llama el efecto halo. Es decir, que el contexto o el aura. El aura que rodea. Que percibe, sí, que rodea un centro, una persona, un equipo, pues contagia. Exactamente. En ese sentido, pues yo cuando voy a un centro y hablo para intentar conseguir que los profesores se impliquen en lo que es el proyecto de centro, siempre les suelo decir, trabaja para la marca, porque luego la marca trabajará para ti. Para ti. Es decir, consigue que el nombre de tu centro se asocie a gestión positiva, porque luego esa visión positiva va a hacer que tus clases se vean mejor, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la capacidad de los equipos directivos, del departamento de orientación, de las tutorías, de las jefaturas de departamento, pero especialmente del equipo directivo, para dirigir equipos proactivos que se apoyen y que sean capaces de trabajar de manera cooperativa, pues me parece fundamental, y en la formación de equipos directivos en general, hablo en general, no estoy refiriéndome a Canarias ni a vuestro centro. No, a los centros. En general, yo creo que ahí flojea bastante porque yo he participado en alguna formación de equipos directivos y claro, les forman sobre cuestiones jurídicas, sobre cuestiones administrativas. Pero claro, lo más importante para mí es que sepan dirigir equipos. Personas. Cuando doy un curso para equipos directivos, lo suelo titular la función directiva. Elaborar planes, dirigir equipos, tratar personas. Bueno, pues esas tres cosas me parecen fundamentales para crear un clima de centro positivo. Vale, qué bueno. Yo creo que sí, que nos ha dado esas pinceladas con respecto a una buena convivencia de centro, que no es solo el aula, porque ni un centro es la suma de sus aulas, porque es un todo mucho más que abarca. Y claramente nos ha quedado claro esa bidireccionalidad entre el aula y el centro y el aula. Oye, Juan, antes de que te vayas y antes de empezar con el bloque de despedida, porque ya llevamos aquí un rato, que a mí se me ha pasado volando, yo seguiría y podríamos hacer un podcast 2 de gestión de aula, porque sé que tienes muchísima información y material para compartir. Yo me lo estoy pasando muy bien y se me ha pasado el tiempo volando. Qué bueno, eso es buena señal. Me gustaría preguntarte, con todo el bagaje que tú tienes de haber acompañado a tantísimos profesores, a tantísimos equipos directivos, te quiero hacer 2 preguntas con respecto a esto. ¿Qué problemas son los que normalmente te dicen los profes? Porque entiendo que viendo tantos centros, seguro que tienes categorías que se repiten, que esto y esto. ¿Y qué claves, sabiendo que no hay recetas mágicas, qué claves nos podrías dar para los escuchantes del podcast
para ello, para atacar estos conflictos tipo, estos problemas tipo que normalmente encontramos en casi todos los centros? Desde tu experiencia. A ver, por encima de los problemas de convivencia o de desmotivación, el principal problema que yo he detectado en estos muchos años es la falta de cultura de trabajo en equipo del profesorado, especialmente en secundaria. Vale. En gran medida porque los equipos son muy numerosos y la interconexión es complicada, pero se puede hacer. Para mí, la cultura de trabajo en equipo, especialmente en secundaria, pues es el primer objetivo. Y para eso suelen aparecer, yo tengo identificados unos 30 obstáculos para trabajar en equipo en un centro, y 30 claves. A cada esque le pongo un podría. Un easy podría, vale, ok. Entonces, oye, pues si lo tienes lo tienes colgado en algún sitio web o lo tienes como sí, publicación, Juan. Bueno, no sé, os lo digo en un minuto ahora, pero Venga, pues cuéntanos. está colgado, yo creo que en algunas, ahora que recuerden una de Baracaldo de hace años. Vale. Lo que no controlo es en internet porque aparecen cosas, otras desaparecen, pero... Vale, yo buscaré, si encuentro algo, te lo envío y si me lo validas, lo pongo en las notas del podcast para que los profes lo tengan. Pero cuéntanos en un minuto los obstáculos. Primero, la cultura de la queja, los esques. Uh-huh. Eso hay que fulminarlo. En vez de un esque, en las reuniones, en vez de un esque, un podríamos. Vale. Es que las familias no se implican. Bueno, ¿qué podríamos hacer para que las familias se impliquen? Es que hay un grupito de alumnos que no sé... Bueno, ¿qué podríamos hacer para que ese grupito... Entonces, cuando pasas del esque al podríamos, la mente se abre a la creatividad. Y si se hace en equipo, pues entonces aparece lo que se llama creatividad colectiva, que cuanto más se entrena, pues más se enriquece. Otro problema es la complicación. Complicación, el papeleo, la burocracia, el hacer excesivas reuniones, el hacer los procesos farragosos. Bueno, pues contra la complicación, la simplicidad, la sencillez y el minimalismo. Mínimo de papeles, mínimo de tiempo a la hora de gestionar problemas. Y hay una frase que suelo decir que es clave. Preguntarnos siempre, ¿esto no hay una manera más sencilla de hacerlo? Luego, en tercer lugar, si no se puede trabajar en equipo porque hay profesorado que no se implica, pues trabajemos por mini equipos. Los que podamos, nos sumamos. Sí. Luego hay otras estrategias, pero ya me pondría muy pesado. Pero es un ejemplo un poco para decir, identifiquemos qué obstáculos tenemos y a cada obstáculo, a cada esque, busquemos un podríamos. Qué bueno. Juan, me encanta porque otra vez, en mínimo 2 veces en esta conversación, ha sacado la responsabilidad de la convivencia del aula, de los alumnos, de sus problemas, a los docentes, el equipo directivo, el clima de centro. ¿Por qué? Porque al final somos nosotros los que año tras año seguimos ahí y que tendríamos que profesionalizarnos, creo yo. Esto es como una petición al universo, profesionalizar la carrera docente, la carrera directiva, por supuesto, pero saber que vamos a tratar con personas toda nuestra vida, si seguimos en esta profesión, pues saber cómo tenemos que tratar a las personas, a los grupos, a los equipos, y para eso también es este mini podcast, este mini ratito que tenemos para ir dando esa visión de amplitud. No nos quedemos solo en los conflictos del aula típicos o no tan típicos, de disrupción o de queja constante con los alumnos, sino veamos también, mirémonos en el espejo a ver qué podemos cambiar nosotros, qué podríamos hacer nosotros como docentes, como equipos directivos, etcétera.
Juan, vamos a empezar la última parte de la entrevista, que son 3 preguntas que les hago a los invitados del podcast. La primera, ¿dónde te podemos encontrar? En las redes, en web. ¿Hay algún sitio donde, en tus libros, por supuesto, que los reseñaré todos, pero si alguien quiere seguir o quiere tener más información sobre ti, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo no soy mucho de redes. Tengo en Twitter, hay una referencia que es, creo que es @Joan Baello, con O. Vale. Sí. Con O. No entro y antes colgaba, sí. pero ya no me suelen aparecer cuando alguien me escribe algo ahí, pues entonces ya miro, porque cuando entraba pues era un martirio en el sentido de que muchísimas, vale. Sí, no daba abasto. Y yo voy a aportar aquí un mogollón de vídeos de YouTube que hay colgados tuyos, que también te pueden seguir encontrando por ahí, de clases, charlas, de proyectos con los que colaboras, y que las personas escuchantes, si quieren saber más de Juan Baello. Exactamente. Pues hay un correo que entro cuando me mandan algo y me aparece la alerta, entro, ¿no? Entonces ese te lo puedo dar y lo puedes difundir, ¿eh? Vale. Ya digo, lo miro solamente cuando me llega algo, y es el que utilizo yo, para asesorar centros y todo esto, pues me... Vale. Pues el correo es JVO, que son mis iniciales, QNQ, quienes no quieren, jvoqnq@gmail.com. Vale, lo pondré en las notas del podcast y lo enlazo por si alguien te quiere escribir. Bien. Para que pueda contactar contigo, ya sean centros que quieran tener formación o lo que sea. Muy bien. Pues que ahí está. Genial, Juan. Y 2 preguntas que les hago a todos los invitados. La primera, ¿qué te gustaría desaprender? ¿Qué me gustaría desaprender? Bueno, pues yo en esto voy a ser un poco gallego, ¿no? Porque yo creo que todo lo que se aprende es positivo. Los errores, los fallos. ¿Qué me gustaría desaprender o qué me gustaría? Bueno, pues para mí es muy importante no confundir las culpas con los errores. La culpa te machaca la autoestima, el error te ayuda a crecer. Entonces, a mí me habría gustado aprender mucho antes a transformar las culpas en errores y los errores en oportunidades de aprendizaje. Muy bien. Y la última pregunta, ¿qué le pides a la educación? Bueno, a la educación lo que le pido es que el nivel de los políticos me parece que están haciendo mucho mal, todos, de anteponer intereses partidistas a cuestiones que interesan a todo el mundo, porque las compartimos en todas las comunidades, todos los centros tenemos los mismos problemas en mayor o menor medida y están esperando solución, y la política educativa no va por ahí. Yo creo que lo que realmente en educación importa son algunas de las cosas que hemos hablado esta tarde. Preocupan a las familias, al profesorado, y la mejora va por ahí. En el tema, sin embargo, yo creo que en política hace falta un gran pacto educativo que preguntara a los docentes, a las familias y al alumnado qué problemas tenemos y que intentaran buscar soluciones preguntando sobre todo a docentes y a gente que esté implicada en la educación. Es decir, cultura de soluciones y no cultura de cruce de insultos y de descalificaciones políticas. Muy bien. Pues Juan, con este deseo de convertir la culpa y los errores en aprendizaje y en responsabilidad, ¿no? Cambiar la culpa por la responsabilidad.
Y con esta petición de crear una cultura de diálogo y de escucha a las personas que estamos implicadas directamente en la educación para un verdadero cambio educativo, nos despedimos del podcast. Muchísimas gracias, Juan, por este ratito, por tu generosidad. Seguro que muchos docentes han aprendido mucho sobre gestión y convivencia en el aula. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Enhorabuena por la iniciativa de tener un podcast educativo y difundir pues cosas positivas para la educación. Sigue adelante, sabes que te admiro y que te aprecio mucho y ha sido un placer enorme volver a reencontrarme online y adelante. Muchas gracias, Juan. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.